En el corazón de la historia bíblica surge la figura de Salomón, hijo de David y Betsabé, quien ascendió al trono de Israel y se convirtió en sinónimo de sabiduría y prosperidad. Su historia, narrada en los libros de Reyes y Crónicas, es un testimonio de un hombre que buscó la sabiduría por encima de las riquezas y el poder, pero cuya vida estuvo llena de contradicciones que nos invitan a reflexionar sobre la verdadera esencia de la sabiduría y la fe. Desde joven, Salomón demostró tener un corazón inclinado hacia Dios. En una visión nocturna, Dios le ofreció lo que pidiera. Consciente de su inexperiencia y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros como gobernante de Israel, Salomón pidió discernimiento y sabiduría para gobernar a su pueblo. Este pedido agradó a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor como nunca antes se había visto en un rey de Israel. Dame, pues, sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? 2 Crónicas 1:10. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Comenta, comparte. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, influencia y estabilidad. Construyó el Templo de Jerusalén, estableciendo un centro de adoración que se convirtió en el corazón espiritual de la nación. Su fama de sabiduría trascendió fronteras, atrayendo a líderes y buscadores de conocimiento de todas partes del mundo. Esta era de oro fue marcada por su capacidad de administrar justicia, escribir proverbios de profundo valor ético y filosófico, y liderar con una comprensión sin precedentes de la naturaleza humana y del mundo. Uno de sus logros más trascendentales fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto no solo simbolizó la presencia permanente de Dios entre su pueblo, sino que también reflejó la devoción de Salomón y su deseo de honrar a su padre David, quien había soñado con construir un templo para el arca del pacto. Jehová dijo que habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa de habitación para ti, un lugar en que mores para siempre. 1 Reyes 8, 12-13. La sabiduría de Salomón iba más allá de la construcción de edificios o la acumulación de riquezas. Se manifestaba en su gobernanza, en la forma en que administraba justicia y en su comprensión del mundo. Su fama atrajo a la reina de Saba y otros visitantes distinguidos, quienes venían de lejos para probar su sabiduría y quedaban asombrados. Sin embargo, a pesar de estos logros, el corazón de Salomón fue puesto a prueba. Las alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras introdujeron la idolatría en Israel, marcando el inicio de un giro que afectó su legado y el futuro del reino. Aunque el reinado de Salomón fue una época de paz y prosperidad sin precedentes, sus decisiones matrimoniales y personales reflejaron una complejidad que desafía su imagen de sabiduría y piedad. La Biblia nos cuenta que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estas mujeres, provenientes de naciones extranjeras, representaban alianzas políticas estratégicas. Sin embargo, estas alianzas iban en contra de las advertencias divinas. No multiplique para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17:17. Con el tiempo, estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia otros dioses. Este alejamiento espiritual marcó el principio del fin del Reino Unido de Israel. La idolatría que introdujo erosionó la pureza espiritual de Israel y llevó a la división del reino tras su muerte. Lecciones de la vida de Salomón. La historia de Salomón nos ofrece una fuente inagotable de lecciones espirituales. Aunque fue conocido por su incomparable sabiduría, permitió que sus deseos personales y las presiones externas comprometieran su fidelidad a Dios. Este contraste nos recuerda que la verdadera sabiduría no radica solo en acumular conocimiento, sino en aplicar ese conocimiento para honrar a Dios y vivir conforme a sus principios. Salomón también nos enseña sobre la potente fuerza de la tentación y el desafío que representa mantenerse fiel a nuestros principios. Su vida es una advertencia sobre los peligros de comprometer nuestra fe por conveniencia o ganancia a corto plazo. A pesar de su caída, su historia también nos habla de la esperanza del arrepentimiento y la redención. Reflexiona y comparte. Si la historia de Salomón te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para explorar más enseñanzas bíblicas.
Juntos descubriremos cómo aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria.